Vamos a hablar sobre las rentabilidades de las inversiones y cómo aumentarlas de forma sustancial, cómo aumentarlas de forma significativa. Es un tema que realmente es bien importante a la hora de usted hacer cualquier negocio de inversión. Mi nombre es Luis Restrepo, yo soy docente de ViaLab, también tengo una empresa, tengo 29 años y la verdad es un tema que me apasiona, me encanta. Algunos de ustedes ya me conocen hace poco, de pronto otros me conocen hace mucho tiempo. Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven a través de redes sociales, en YouTube, en Facebook, no sé si de pronto en Instagram y las demás redes de ViaLab. Un placer estar aquí con ustedes. Quiero iniciar de pronto con una pequeña reflexión y es que pues, yo solamente tengo 29 años, me considero muy joven todavía y normalmente muchas personas de pronto de una edad mayor, de 30, de 40, de 50, de 60, tienen de pronto esa concepción de que porque uno es joven, entonces de pronto no tiene tanta experiencia, no tiene tanta cancha en el tema de las inversiones. Yo ya llevo 9 años invirtiendo, o sea que ya tengo una experiencia de la cual puedo hablar. Pero no va en la juventud, va más en la capacidad que usted tenga de avanzar en los aprendizajes que le traiga cada negocio y cada inversión. Yo con 29 años pues ya tengo una buena cancha y una buena experiencia en diferentes tipos de rubros, en acciones, en ganado, en pagalibranza, en hipotecas, en remates, en empresas, porque tengo mi propia empresa, en ventas. En este momento estoy explorando desde hace un año una etapa de ángel inversionista para otras empresas y créanme que si usted de pronto es muy joven y nos está viendo, está comenzando apenas, pues es el momento para que usted alcance, o sea, para que arranque, para que pueda comenzar con un proceso de inversión, no importa si tiene 10, 12, 15, 18 años o 20, arranque, comience. Ese es el mensaje que le digo, porque yo tengo 29, pero ya tengo 9 años de experiencia, casi los 10 en temas de inversiones. Y tengo muchas personas que nos siguen y que nos buscan para evaluar una inversión, para escuchar un consejo, una opinión, una recomendación, una guía frente a estos temas de negocios. Así que quería iniciar con eso. Realmente, arranque. Si usted no ha arrancado a invertir, no espera hasta los 50 o los 60 años o hasta que tenga dinero, porque hace un momentico, de pronto en una conferencia anterior que tuvimos ahorita a las 5, estábamos viendo opciones de inversión y eran opciones de inversión al alcance de todas las personas, desde su computador, desde su casa, desde su tablet, desde su celular, usted puede invertir. Así que no es excusa de pronto que usted tenga 15 o 18 años. ¿Listo? Vamos a comenzar. El tema de hoy se llama ¿cómo aumentar la rentabilidad de las inversiones que tenemos? ¿Cierto? Como les dije, yo soy conferencista y bueno, también tengo ahí una pequeña biografía, ingeniero mecánico, coach de negocios. Pero lo que más me apasiona es el tema de invertir. Digamos que eso es lo que yo hago todo el tiempo, todo el día soy en temas de inversión y ya tengo mucho relacionamiento en este campo y he tenido la fortuna pues, de estar no solamente aquí en ViaLab, sino en muchos otros espacios nacionales e internacionales que me permitan hablar del tema y que es lo que me gusta, ¿cierto? Aprender, invertir y transmitir. ¿Listo? Así que bienvenidos a esta charla. Vamos a ser bien efectivos porque tenemos un tema muy bien condensado y necesitamos realmente administrar muy bien el tiempo. También en redes sociales de pronto si tienen algunas preguntas las vamos a ir respondiendo en la mayoría al final de la charla, más que todo en los últimos 15 minutos, pero las pueden ir haciendo si les surgen de pronto de los temas que vamos a ver y también las personas que nos acompañan esta noche. Muy bien. Primer tema, si ustedes tuvieran que pensar en las cosas que uno necesita para invertir, ¿qué dirían? ¿Cierto? ¿Qué necesito yo para invertir? ¿Qué necesito yo para invertir? Y seguramente se le viene a la cabeza un montón de cosas. Lo primero sería, bueno, dinero, ¿cierto? Yo necesito dinero para invertir. Bueno, necesito conocimiento, educación. Necesito, qué sé yo, ¿qué más? Contactos, ¿cierto? ¿Qué más podría yo necesitar? Manejo de las emociones. Manejo emocional, muy bien, ¿sí? Hay un montón de cosas que yo necesito para invertir, pero yo voy a involucrar, digamos, en 3 grandes grupos lo que uno necesitaría para invertir. Ahí en esos 3 grandes grupos estaría condensado, por decir todo lo que uno necesitaría. Esos 3 grandes grupos son los siguientes: conocimiento y experiencia. Ahí hablamos de experiencia tanto financiera como de inversiones, como emocional, ¿cierto? La parte educativa, la parte del hacer. Segundo, creatividad. Creatividad es un proceso supremamente importante a la hora de usted negociar y hacer inversiones. Y en cualquier lugar del mundo es importante la creatividad. Y para usted ser creativo no tiene que ser ni artista, ni guitarrista, ni pintor. Usted puede ser creativo de muchas otras formas. ¿Listo? Y finalmente, pues claro, necesita opciones y contactos. Necesita opciones para poder invertir y los contactos que le van a permitir llegar a estas opciones. El día de hoy nos vamos a enfocar en el tema del conocimiento y la experiencia. ¿Listo? Ahora, vamos a hablar específicamente de la inversión
como tal. O sea, a mí se me presenta una oportunidad de inversión. ¿Listo? Y la pregunta es, ¿qué debería yo de analizar antes de proceder de pronto o no proceder con la inversión? ¿Qué debería yo de revisar en una inversión? Aparte de lo que aparece en pantalla, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué debería de preguntar o qué debería de analizar en una inversión? Ayúdenme con eso. ¿Alguno que me ayude ahí de pronto con... Ayúdame con el micrófono prendiéndolo por favor atrás para que te escuchen las personas. El riesgo. El riesgo, muy bien, claro. Yo debería analizar el riesgo de una inversión. Es una pregunta supremamente común e importante. ¿Qué más? La rentabilidad. La rentabilidad, claro, es la segunda. Esas son las dos más, digamos, las que llegan más rápido a la cabeza. La rentabilidad y el riesgo. ¿Qué más? La disponibilidad de capital también. La cantidad de capital que yo requiero para poder entrar a una inversión. Muy buena intervención. ¿Alguna otra adicional? No sé, creo que me permite aprender podría ser algo muy importante. ¿Perdón? ¿Qué me permite aprender? Bueno. Podría ser algo... ¿Qué es lo que me permite aprender esa inversión? Claro. Bueno, claro, no, súper válido. Entonces, hay una cantidad de información que yo debo de reunir primero para poder analizar esa inversión y vamos a reunirlo también en 3 grupos. Vamos a verlos ahí en pantalla. El primer grupo, vamos a señalarlo acá, el primer grupo es la oportunidad de inversión. Para la oportunidad de inversión tiene que ver todo lo que nos dijeron, riesgos, rentabilidades, capital, liquidez, garantías, control, que ya ahorita lo vamos a ver. Eso es referente a la oportunidad de inversión. ¿Listo? O sea, de la oportunidad de inversión eso es lo que yo tengo que analizar. Pero yo también tengo que analizar ¿qué más? Yo tengo que analizar a mí y también tengo que analizar a la persona que me lo está ofreciendo o a la entidad que me lo está ofreciendo. Una cosa es la inversión, pero no es lo mismo hacer una inversión, no sé, en factoring como lo vimos ahorita, con un proveedor que con otro proveedor. No es lo mismo, porque un proveedor puede tener más respaldo y otro no. Entonces yo también tengo que mirar quién es el que me está proveyendo la inversión. Y finalmente yo tengo que mirar quién soy yo frente a esa inversión. Porque yo también tengo una influencia muy grande, yo como persona, no yo Lucho, sino usted como persona, tiene una influencia muy grande en la decisión de inversión. Puede que, y este ejemplo lo pongo mucho porque me parece súper importante señalarlo, puede que, ¿cuál es tu nombre allá atrás? Andrés. Puede que Andrés tenga disponibles 5 millones de dólares para invertir y yo le y alguien le ofreció a Andrés la oportunidad de invertir $1.000. ¿Será que $1.000 para él es un monto significativo? Teniendo 5 millones. Seguramente no. Pero resulta que es que usted se gana de pronto $300 al mes, ese es su salario, y le ofrecen la misma oportunidad que Andrés, de $1.000 para invertir. ¿Será la misma posición que tiene usted frente a la misma posición de Andrés? Es completamente distinta. Porque para Andrés $1.000 puede ser plata de bolsillo y para otra persona puede ser los ahorros de 6 meses. Entonces la persona influye muchísimo en la decisión de inversión. Y yo tengo que saber muy bien en qué posición estoy y qué debo analizar de mí. Ahora, eso son muchas cosas, ¿cierto? No las vamos a ver todas hoy. Hoy vamos a hablar específicamente de la oportunidad de inversión, ¿cierto? De qué debo yo revisar cuando se me presenta a mí una oportunidad de inversión. Hay muchos factores, ya los vamos a ver. Esos son los factores principales que influyen en el negocio como tal. No estamos hablando ni del proveedor, ni estamos hablando de mí como persona o de usted como persona. Esos son otros temas adicionales. ¿Listo? Cuando yo encuentro una inversión, cuando yo tengo una inversión que se me presenta, yo debo analizar 7 criterios. Eso es lo que yo llamo 7 criterios para invertir, ¿cierto? Que están incluidos los que nos dijeron muy bien ustedes. Ahí están, vea, riesgos, rentabilidad, capital, ¿cierto? ¿Qué fue el que nos dijiste tú? Control, garantías, liquidez y apalancamiento. Esos son los 7 principales que yo debería revisar a la hora de hacer un negocio. Y los debo revisar antes, no después. Todos los 7 más lo otro que yo le dije ahorita, pero vamos a arrancar suave, ¿listo? Entonces, les repito, riesgo, rentabilidad, apalancamiento, garantías, control, liquidez y capital. Y cada uno de esos es un criterio de inversión y cada uno de esos me va a tomar una buena decisión para mí. Porque puede que lo que sea bueno para mí no sea bueno para otra persona. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver algo que se llama el retorno de la inversión, que es una herramienta súper sencilla, muy práctica, muy sencilla y que le va a permitir a usted valorar un negocio desde esa visualización, pero todavía le faltan otros 6.
Ese es uno de 7 criterios. Y la mayoría de la gente solamente está preguntando qué tan rentable es un negocio y con eso toman la decisión. Y le faltaron otros 6 por evaluar. Lo que pasa es que no saben. Piensan en la rentabilidad, pero no piensan en el riesgo. O piensan en la rentabilidad y en el riesgo, pero no piensan en la liquidez. O piensan de pronto en la rentabilidad, pero no piensan en el control de la inversión. Entonces, por eso es que toman tan malas decisiones, por no saber bien qué es lo que hay que mirar. Entonces, el retorno de la inversión, quiero que veamos ahí en pantalla rápidamente qué es lo que es muy sencillo, son tres elementos. Este que se llama ROI devolvamos acá. Este que se llama, a ver qué se me, ya entendí. Este que se llama ROI, que está acá en esta zona, ya va a aparecer. Este que se llama ROI, este que se llama flujo de caja y este que se llama inversión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo para calcular la rentabilidad de cualquier inversión necesito esos 3 datos. El flujo de caja, la inversión, y eso me va a dar el porcentaje de la rentabilidad. Es muy sencillo, el porcentaje de retorno. Ahora, ¿qué es el flujo de caja? Miremoslo ahí en pantalla también. El flujo de caja son los ingresos y los gastos. ¿De qué? Del negocio. Entonces, si usted le ofrece un negocio, cualquiera sea, no importa la índole del negocio, usted lo que tiene que saber es cuáles son los ingresos del negocio, cuáles son los gastos del negocio, y con esos 2 valores, más la inversión, usted va a saber cuánto es la rentabilidad posible de ese negocio. Es muy sencillo. Y eso usted lo hace con su calculadora en el celular, o sea, no es una operación matemática complicada, es solamente una división y una multiplicación por 100. ¿Sí? Entonces, con ese indicador de rentabilidad o de retorno, vamos a hacer una comparación de diferentes activos. Entonces, en este caso, usted va a suponer que le ofrecen 3 activos, tres opciones de negocio, 3 inversiones distintas. Aplica para todo negocio, aplica para cualquiera. En este caso, tenemos una casa o un apartamento, tenemos una máquina, que lo hablamos también ahorita, y tenemos una panadería. Estos son casos que personalmente yo he experimentado, que los tengo o los tuve, y que por eso tengo la información real de esos negocios. ¿Listo? Pero aplica para cualquiera, aplica para cualquier negocio. Entonces vamos a ver cómo se comporta el retorno de estas diferentes inversiones. Si yo quiero hallar el retorno, muchachos, ¿qué tendría que tener como información? Que se los acabo de decir hace un momento. ¿Qué datos tengo que averiguar de la casa y del apartamento? Los ingresos y los gastos, ¿y qué más? Y la inversión. Eso es lo único que tengo que hacer. Así de sencillo. Entonces yo voy a hacer los ingresos y los gastos de ese apartamento. Obviamente tengo que saber cuál es el destino o el uso que yo le voy a dar a ese apartamento para poder saber los ingresos y los gastos y cuánto tengo que invertir. Esos son los datos que yo necesito. Como en este caso hipotético, pues es un apartamento para arrendar, ¿cierto? Para tener un inquilino o un arrendatario. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahí los números en pantalla, son muy sencillos. En este caso es un apartamento que tenía 60 metros cuadrados, la inversión era de $150,000, pongámoslo también en pesos, como si fuera 150 millones de pesos, para que las personas también nos entiendan en otros países. Y teníamos, ya sabemos que esa es la inversión, ¿cierto? 150 millones de pesos o $150,000. ¿Listo? Entonces, tenemos que hallar los ingresos y después los gastos para poder hallar el flujo de caja, ¿cierto? O el dinero restante para poder conocer cuál es la rentabilidad de ese negocio. Entonces vamos a verlos ahí en pantalla. El ingreso que corresponde directamente a ese negocio es ¿cuál? ¿Cuál es el ingreso que se genera en ese negocio? ¿El cuál? El arriendo. Entonces el arriendo ahí está, un ingreso de 750 y adicional de ese arriendo hay unos gastos derivados. En Colombia en particular existe una administración que es normalmente para las copropiedades, para las urbanizaciones, para las unidades que tienen varios edificios o varias casas, la administración. Tiene un cobro de agencia de arrendamiento que no está en todos los países, pero aquí en Colombia en particular lo hay, que es una agencia que se encarga de hacer los cobros al inquilino o al arrendatario, ¿cierto? Tiene un cobro de un impuesto, que ese sí lo hay en todos los países, aquí se llama el impuesto predial, ¿cierto? Que normalmente se calcula cada 3 meses, pero lo llevamos a un periodo mensual para que nos quede pues, el ejercicio bien hecho. Y finalmente pues, nos queda un flujo de caja, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? 750 menos 83, menos 87, menos 80, nos da un flujo de caja de 500, ¿cierto? Eso es lo que nos queda o lo que nos sobra de dinero en ingresos y gastos. Todo claro hasta ahí, ¿cierto?
Y como ya tenemos entonces, aquí vemos en pantalla que ya tenemos el dato del flujo de caja. ¿La inversión es cuál? $150.000 que ya hemos dicho, ¿cierto? Entonces hacemos la división y multiplicamos por 100. 500 dividido 150.000, 500 dividido 150.000 por 100. O 500 por 100 dividido 150.000, no hay ninguna diferencia matemática ahí. ¿Eso nos da cuánto? Eso nos da el porcentaje de retorno, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos observar que tiene un retorno del 0.33% mensual. Es decir, que su dinero mensualmente retorna en un 0.33%, ¿cierto? Y al año eso significaría un retorno del 3.96%, del 4 casi, ¿cierto? Ese es el retorno de inversión vía arriendo. Aquí no estamos en este momento contando valorización. Es decir, si usted compra un apartamento, el apartamento se puede valorizar o se puede depreciar. No es lo más común, pero es más normal que se valorice. Pero ¿por qué no tenemos en cuenta ese efecto? ¿Por qué? ¿Cuándo deberíamos tener en cuenta el efecto de la valorización de un inmueble? Cuando lo venda, ¿cierto? Antes pues muy bacano, ahí el numerito y toda la cosa, pero no es plata hasta que se venda. Usted, es que mi apartamento se ha valorado, vale $200.000, muy bacano cuando lo vendan $200.000. Antes no vale eso. Entonces, hasta tanto usted no lo venda, no puede tener en cuenta la valorización. Y si usted no lo va a vender, pues no tiene ningún sentido hablar de valorización si usted no lo va a vender. De pronto si lo va a heredar, pues y todo el tema, pero digamos que para este ejercicio puntual no es tan efectivo. ¿Listo? Entonces, vía arriendo, usted está ganando el 4% anual. ¿Listo? Sobre su inversión, que fueron $150.000. Listo. Vamos a ver el segundo ejemplo. Este es un poquito más, digamos, no tan sencillo porque los datos son un poquito menos sencillos de conseguir, pero no es que no se pueda. Entonces, este ejemplo es muy interesante. Es una inversión de 27 millones de pesos, haga el símil con $27.000 para las personas que nos ven de otros países. Y en general, estamos hablando que esta máquina ubicada en un punto específico que yo manejo, ¿sí? Esa máquina ubicada en un punto específico puede que en otros puntos sea diferente, pero en ese punto específico genera unos ingresos promedio mensuales de 2.200.000 pesos o $2.200. Listo. La rentabilidad promedio de cada producto es del 65%. Listo. O sea, esa es la utilidad de cada compra que se hace, en promedio. Unas más, otras menos, pero en promedio es el 65%. El costo del producto, es decir, cuánto se gasta mensualmente en la adquisición de esos productos para poder abastecer la máquina. O sea, para poder vender, yo tengo que comprar, ¿cierto? Para poder vender tengo que comprar producto. Más o menos un promedio de 770.000 pesos al mes. ¿Listo? Hay otro gasto asociado, que sería el gasto asociado a yo operar la máquina o al tener un operador de máquina también, que es el gasto transporte, ¿cierto? Si yo voy a abastecer, pues tengo que transportarme y eso tiene un costo. En este caso, pues para hacer el ejercicio simple, simplemente vamos a hacer el costo de la gasolina, que se calcula con el rendimiento del carro más los kilómetros que se gaste usted yendo y viniendo, y llegaríamos a que el costo de la gasolina en específico sería de 98.000 pesos para este ejercicio, ubicado en ese punto. Puede ser más, puede ser menos, depende del carro, ¿cierto? Depende de muchas condiciones, pero en este caso específico es de 98.000 pesos. Muy bien. Y el último gasto que tenemos en cuenta acá es la operación de la máquina. Aquí yo estoy poniendo a un operador que haga toda la operación de ir a abastecer, ir a surtir, ir a cambiar de pronto los códigos si es necesario de la máquina, que es aproximadamente medio salario mínimo, dependiendo de la carga laboral. Puede ser menos, puede ser más, ¿cierto? Medio salario mínimo que corresponde más o menos a un valor de 400.000 pesos. Entonces, listo, yo ya tengo ingresos y tengo gastos. Si yo no entraba al negocio, ¿cierto? Si yo no entraba al negocio, pues yo todavía no tengo el negocio y quiero entrar, igual tengo que hacer este ejercicio. ¿Cómo lo hago? Averiguando con otras personas que ya hayan tenido máquinas. Ve cuánto te gastas en promedio más o menos en gasolina, cuánto puede ser tus compras promedio, cuántos son tus ingresos promedio. Esa información no se la va a dar todo el mundo, pero tampoco todo el mundo se la va a negar. Si usted pregunta, le aseguro que pues eso lo hice yo antes de tener las máquinas. Y eso es literal, o sea, hay gente que te ayuda y otros que dirán, no, muchas gracias, pues me da como susto, pero haga la averiguación y verá. Entonces, volviendo ahí al ejercicio,
Resulta que ya tenemos los ingresos que son 2.200.000, le saco todos los gastos y llegaríamos a que tenemos un flujo de caja de 931.000 pesos, ¿cierto? En ese caso específico, ¿sí? Entonces ya tenemos nuevamente los dos datos que necesitamos, que son flujo de caja o el dinero que me sobra, ¿cierto? Y la inversión, que fue ¿cuánto? 27 millones en este caso. Entonces hacemos la división, que es esta misma. Miren que el retorno es el mismo. Lo único diferente es que nos tocó averiguar un poquito más de los ingresos y de los gastos, pero de resto es exactamente el mismo procedimiento. Flujo de caja por 100 sobre la inversión. Flujo de caja es 931.000 sobre la inversión, que es 27 millones. Y aquí, por ejemplo, le faltó el por 100. Por 100. ¿Listo? Y nos daría en este caso una rentabilidad, en este caso específico, con ese punto específico, ojo con eso, ¿de cuánto? Del 3.4% mensual, ¿cierto? Que al año sería un 40.9%. ¿El anterior cuánto nos había dado? Un 4%, ¿cierto? Entonces hay una diferencia de más de 10 veces, en ese caso específico. Solo en rentabilidad. Que es que la gente es cuando empieza, ay, no, entonces yo ya voy a comprar máquinas. Depende. Puede que no. Solo en rentabilidad, puede que no. En rentabilidad está más chévere la máquina, pero puede que en otros criterios no. ¿Listo? Muy bien. Este tercero es bien en particular. Les cuento un pedacito de la anécdota de cómo llegué yo a este negocio de las panaderías. Pues en realidad yo no soy panadero ni sé cómo se hace el pan, la verdad. No soy pues como muy versado en el tema. Pero este tema es con mi madre, porque mi madre hace parte pues de una organización en la que tiene una persona que la sigue muchísimo, y resultó que esa persona es un personaje que maneja muchas panaderías y es el superadministrador de las panaderías en un sector muy famoso aquí de la ciudad, que de pronto ustedes lo conocen, que es el Hueco, ¿sí? Entonces este personaje solo permitía entrar a un gremio muy específico al negocio, y yo pues la verdad no tenía ni conocimiento ni experiencia. Y cuando fui a entrar, pude entrar no porque era muy buen inversionista ni por nada de esas vainas que no tienen directamente que ver, sino por mi mamá. Así fue, digamos, esa fue la suerte con la que corrí en ese caso. Entonces fui a dar con una de las personas que más experiencia tienen a nivel de panaderías en esa zona de la ciudad, y gracias a eso, pues gracias a mi mamá básicamente, pues puedo tener una inversión en ese tipo de negocios y ya lo conozco, ¿cierto? Tengo un conocimiento pues no tan vasto como el de él, pero obviamente más amplio para el tema de los negocios. Entonces, esa inversión, por ejemplo, en el caso que estábamos hablando ahorita de las inversiones pasivas, hay inversiones que tienen más o menos pasividad que otras, y eso implica casi siempre más o menos control de la inversión. En este caso, por ejemplo, vamos a ver los datos, y les hablo un poquito del caso específico, vamos a ver los datos. Es una panadería que ustedes la pueden ver, la pueden averiguar si quieren, se llama Clinizadores, queda en el norte, en Bello. Si algún día compran pan allá, ya saben quién le está llegando plata. Yo siempre volteo esta vaina, hombre. Muy bien. Es una panadería en Bello, y esa panadería pues tiene un área de 90 metros cuadrados, una inversión que fue de 50 millones de pesos en ese caso, por el 15% de esa panadería, ¿cierto? La utilidad promedio, porque obviamente la panadería, pues en este caso digamos que lo reduje así porque teníamos que entrar a mirar los ingresos de la panadería, los gastos de nómina, pues entonces se nos vuelve un ejercicio muy largo. Pues, para mantener la simplicidad del ejercicio, la utilidad promedio de esa panadería es de 1.650.000 por el 15% por esa inversión de 50. ¿Me hice entender hasta ahí? ¿Sí? Ahora, una inversión muy pasiva, ¿sí o no? Muy chévere. El tema, la rentabilidad es súper buena. Miremos la rentabilidad que ya, o sea, el cálculo de la rentabilidad sería 1.650.000 dividido los $50.000 por los 100 que me faltó acá también, y nos daría un valor de 3.3% al mes o 39.6 al año. Interesante, está chévere. Pero si la empezamos a mirar desde otros criterios, ya la cosa empieza a modificarse, porque no es el mismo riesgo en un negocio que el otro, no es el mismo nivel de apalancamiento que yo puedo utilizar, no es la misma liquidez, no es la misma garantía, no es lo mismo en nada. Si el retorno fuera igual en los tres, igual serían negocios 100% diferentes. Incluso si fueran los 3 de máquinas de vending o los 3 de apartamentos, serían 3 negocios igual diferentes. Porque los 7 criterios nunca van a ser iguales. ¿Tiene sentido o no? Listo, muy bien. Entonces ya sabemos cuál es la rentabilidad, ese era el primer paso, saber cuál es la rentabilidad.
Entonces, si uno se fuera a ir única y exclusivamente por el criterio de rentabilidad, pues uno se iría ¿por cuál? Por la máquina, que es la más rentable de las tres opciones. Pero lastimosamente eso no funciona así. O sea, no es tan sencillo como simplemente calcular la rentabilidad y ya. Realmente necesitamos hacer un análisis mucho más profundo que solo la rentabilidad. Hoy no vamos a alcanzar a ver los 7 criterios, pues es un proceso que toma su tiempo. Pero sí vamos a ver el segundo, que es apalancamiento. ¿Cómo se llama esta conferencia? Ya le olvidó. ¿Cómo aumentar la rentabilidad del negocio? Ya tenemos la rentabilidad. Ahora hay que aumentarla, ¿cierto? Cuando usted aumenta la rentabilidad se refiere de pronto a varios tipos de proceso. Pero vamos, quiero que ustedes me ayuden a responder la inquietud. Rápidamente. ¿Qué se les ocurriría a ustedes para aumentar la rentabilidad del negocio? ¿Qué se les ocurre? Aumentar las ventas. Muy bien, estamos yéndonos a la fórmula y entonces eso implicaría que el flujo de caja aumente por un aumento de ingresos, que serían las ventas, ¿sí o no? ¿Qué más podría yo hacer? Disminuir los gastos. Disminuir los gastos, claro. Eso es un proceso que se llama optimización, eso lo hacen en todas las empresas, yo no me estoy inventando aquí una cosa científica súper complicada, es un proceso muy sencillo. Subo los ingresos, bajo los gastos, aumenta mi rentabilidad. Otra forma, entonces, si sube el flujo de caja, rayo acá, ¿cierto? Si sube el flujo de caja, sube mi rentabilidad, ¿cierto? Es así de sencillo. O, ¿qué otra opción tengo? Bajar la inversión, ¿sí o no? Cualquiera de estas dos opciones ocasiona que mi retorno aumente. Mire que yo no me estoy inventando aquí nada extraño. Es un tema supremamente lógico. Si yo le subo al flujo de caja o le bajo la inversión, puedo subir mi retorno. Hay un retorno que es del negocio. O sea, hay un retorno promedio. Los negocios tienen un retorno promedio. Los apartamentos, los locales, las panaderías, todo tiene un retorno como en promedio. Pero el otro retorno es el que le inyecta usted al negocio. ¿Se acuerda que yo le dije que hay que ser buen inversionista? Una cosa es el retorno del negocio, otra cosa es el retorno que usted le inyecte a ese negocio. Es diferente. ¿Tiene sentido, sí o no? Entonces, yo puedo apalancar el retorno o aumentarlo subiendo el flujo de caja o disminuyendo la inversión. Subir el flujo de caja no es un tema que vamos a tocar hoy, porque es involucrarse mucho en el negocio en este caso, ¿cierto? O sea, meterse en el negocio y mirar cómo le puedo mejorar la operatividad, cómo puedo hacer procesos más eficientes, optimizar la operación, etcétera, etcétera. Eso no lo vamos a hacer hoy porque no nos da tiempo. Vamos a ver la segunda opción, que es disminuir la inversión, ¿cierto? Para yo disminuir la inversión, es decir, entrar en el mismo negocio pero con menos plata. Entonces, ¿cómo podría yo hacer eso? ¿Cómo podría yo entrar en el mismo negocio sin utilizar? Con bancos no. Con bancos, muy bien. Ahora, por allá dicen el riesgo, ¿cierto? Si yo utilizo dinero de bancos, ¿qué está pasando con mi riesgo? Señor, aumenta. ¿Por qué? ¿Por qué aumenta el riesgo cuando yo me apalanco con bancos? Porque no es dinero suyo. Si usted va e invierte, véalo así. Me gusta mucho hablar de criptomonedas porque es la moda en este momento, ¿cierto? Si usted va a invertir $5,000 en criptomonedas hoy con su plata y se pierde esa plata, Bitcoin se fue para el piso por X o Y, ¿qué pasa con usted? Pues le dolerá mucho, pues, de pronto sí los $5,000, de pronto le hará falta una platica. Pero no es lo mismo que usted se apalanque. ¿Qué pasa si usted saca los $5,000, los pierde? ¿Qué pasa con la deuda? Igual la tiene que pagar. Entonces su riesgo aumenta. Cada vez que usted se apalanca, su riesgo es más alto. Es normal, hace parte del juego. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo el apalancamiento afecta a la inversión. ¿Listo? Vamos a ver qué pasa. Vamos a observar. Simplemente vamos a hacernos de cuenta que en esos mismos negocios que tenemos en esas tres opciones, yo utilicé el apalancamiento financiero, que es con los bancos. Por eso las relaciones con los bancos son muy importantes. ¿Sí? Entonces, utilicé el apalancamiento. Resulta que me apalanqué con el banco y el banco me prestó $50,000 o 50 millones de pesos. $50,000 me prestó para yo hacer el mismo negocio, cualquiera de los tres. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa a nivel de retorno. Entonces, vamos a los datos nuevamente. Cuando yo me apalanco con $50,000, yo tengo un nuevo gasto que es ¿cuál? La deuda, ¿cierto? La cuota del banco. Que en este caso, la cuota
Para ese apalancamiento de $50.000, la cuota calculada es de 548 a un plazo determinado. Como es un crédito hipotecario, es un crédito que tiene mayor plazo, ¿cierto? Y mejor tasa, normalmente. No nos detengamos mucho ahí, simplemente la cuota es de 548 y por lo tanto yo tengo que recalcular cuánto queda el flujo de caja. Yo tenía los ingresos de 750, una administración de 83, una agencia de 87, un impuesto de 80 y ahora tengo una cuota de 548. Pues ahora mi flujo de caja, que antes era 500 y ya son 548 más de gastos, ¿cuánto me queda? Menos 48. O sea, ya no estoy ganando dinero, sino perdiendo dinero. ¿Sí? Entonces, no es que esté mal. Solo estoy, en ese caso específico, estoy perdiendo $48 al mes, pero podría ser negocio incluso por temas de valorización. Podría ser, no se sabe, eso ya es otro cuento. ¿Listo? Entonces vamos a calcular el retorno. Flujo de caja, que es menos 48, sobre los mismos dólares. Ah, pero bueno, aquí cambia otra variable. ¿Cuánto es su inversión al momento de apalancarse? El costo es de $150.000, ¿cierto? Pero ¿cuánto es su inversión? ¿Cuánto es el dinero que usted invirtió en el negocio? 100.000, ¿cierto? Usted podría calcularlo con 150.000, pero no le daría el retorno suyo, sino el retorno de la operación. ¿Sí me hice entender? O muy enredado. Yo podría calcularlo con los $150.000, sí, pero no me daría el retorno mío como inversionista, sino el retorno de la operación, del negocio. Entonces, si yo lo calculo de esta forma que les estoy proponiendo, calculo la eficiencia de mi dinero, del mío, del que yo puse. Entonces yo puse $100.000 y me están quedando menos $48 al mes. Pues evidentemente ese retorno no me va a dar positivo porque no hay flujo de caja, me da menos 0.05 mensual, que es una equivalencia del menos 0.57% al año. No quiere decir que sea malo, sino el retorno en este caso es negativo. Puede que yo lo haya hecho por valorización y que en la valorización recupere toda esa pérdida y mucho más, puede que sí, ¿cierto? En este caso específico, como es un negocio de arrendamiento, esos son los datos y hasta ahí pues digamos que no está muy chévere. Vamos a ver el segundo. Mismo ejemplo, mismos datos, pero apalancándome con el dinero. En este caso, pues yo no voy a pedir $50.000 porque la máquina no los vale, sino que pido, ¿cuánto dice ahí? 20.000, ¿cierto? O sea que puse 7.350. Muy bien, entonces el flujo de caja sigue siendo el mismo, pero tiene un gasto adicional, que es ¿cuál? La cuota. ¿Cuánto es la cuota? 533.000. Listo, muy bien. Sacándole esa nueva cuota al flujo de caja anterior, nos queda un flujo de caja nuevo que es de 398. Y ese flujo de caja nuevo me va a permitir calcular el retorno nuevo, ¿sí? Pero recuerden que en este caso yo no invertí los 27.000, sino que invertí ¿cuánto? 7.350. Entonces, 398 dividido 7.350 por 100 nos va a dar el retorno apalancado. Y miren qué es lo que pasa acá tan interesante. 5.42%. ¿Se acuerdan cuánto era el retorno sin apalancar? ¿Cuánto daba más o menos? 3.4, 3 punto algo, ¿cierto? ¿Por qué da mayor este retorno? Da menos plata, ¿cierto? Da menos dinero, pero ¿por qué da mayor el retorno? ¿Por qué? Porque invertí menos dinero. Con esos $7.000 estoy recibiendo una renta de 400 versus el otro ejemplo que tenía $27.000 y estaba recibiendo una renta de 900. O sea que la eficiencia de la plata ahí aumentó. ¿Sí me hice entender o no? Por eso usted no se debe fijar tanto en las cantidades, esta es la cantidad, 398, esta, sino en el retorno. Porque mire que usted hace el retorno, porque otros dirían, no, pero yo para qué voy a hacer eso si recibo nomás 400 y ahorita recibía 900, pero es que te tocó invertir 7.000 nomás. ¿Sí? Entonces el retorno lo que tiene es un efecto, puedo llamar apalancamiento, porque apalanca un efecto. ¿Cuál efecto? El del retorno. Eso es lo que hace. Y por eso los bancos son súper importantes. Pero no para que usted se gaste la plata en pendejadas, sino para, o sea, las personas que realmente son ricas y capitalistas utilizan los bancos, pero para hacer más dinero, por esta razón. Que sería un retorno del 65% anual.
Y entonces usted le dice un retorno del 65% anual. No, eso debe ser una pirámide. No, no necesariamente. Puede ser un negocio comercial bien planteado y bien apalancado. Listo. Tercer ejemplo. Misma situación, tiene una inversión de $50.000, pero se apalancó con 30.000. Su cuota nueva es de 800 y como dejaba una utilidad promedio de 1.650.000 o de 1.650, el nuevo flujo de caja es de 850. El nuevo cálculo sería entonces 850 dividido los 20.000 que usted invirtió, porque esta vez no invirtió 50.000 sino solo 20.000, por 100, no se les olvide el por 100, a mí se me olvidó ahí pero no se les puedo olvidar, por 100 nos daría un retorno de 4.25% mensual, o su equivalencia anual del 50%, del 52% casi. Entonces, miren que es muy importante yo saber utilizar el lenguaje de los números para poder saber qué puedo hacer en los negocios. Porque la rentabilidad del negocio es la del negocio, pero la que yo le puedo afectar, la que yo le puedo impactar dentro del negocio, puede incrementar mi rentabilidad de una forma sustancial. Aquí casi un 25% de aumento en la rentabilidad entre el primer caso y el segundo caso, ¿cierto? Ahora, tampoco es que usted vaya a decir, listo, Lucho, me voy a ir a endeudar para el próximo negocio. Nos faltan otros 5 criterios, ¿sí o no? Apenas hemos visto 2 y eso que los vimos ahí como por encimita, de forma como muy somerita, muy rápido, para que lo pudiéramos entender el concepto. Entonces, no es como que usted de aquí salga de la charla de Vialab y es que Lucho me dijo que me endeudara para las tarjetas de crédito. Yo no le dije eso. Hay que tener mesura y conciencia de lo que está haciendo. Pero comparando de un menos 0.57, un 65, un 39, el efecto del apalancamiento es muy interesante. Pero la pregunta que usted también se tiene que hacer, después de hacer este ejercicio muy bonito en números, es muy bonito, la pregunta que usted se debería hacer es, ¿y qué pasa si eso no pasa? ¿Qué pasa si eso no vende esa máquina, o si ese arriendo no me lo arriendan? ¿O qué pasa si el inquilino se va? ¿O qué pasa si la panadería no funciona? ¿Qué pasa? Cuando usted necesita entender un negocio, yo conozco mucha gente que se hace llamar inversionista, y no es por demeritarlos en ningún sentido, sino que yo sé que son inversionistas amateurs. Cuando me dicen que entienden un negocio, solo me hablan de lo que funciona. Cuando usted escuche que una persona solo le habla de las formas en las que funciona un negocio y le vende el negocio solamente como funciona el negocio y nunca le habla en ningún momento de cómo ese negocio puede fallar, créame que esa persona no conoce la inversión. No conoce la inversión. Porque es que esa posibilidad de que todo salga como usted lo tiene proyectado es muy baja. Frente a todo el mundo de posibilidades que hay, es muy baja. Entonces usted tiene que preguntarse también qué pasa si eso no pasa. ¿Sí tiene sentido o no? ¿Qué pasa si eso que yo estoy pensando que va a pasar, que sería muy rico? Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa con mi dinero? ¿Lo puedo recuperar? ¿No lo puedo recuperar? ¿Cómo hago para salir? ¿Qué pasa con mi dinero? Es más, ¿qué pasa con el apalancamiento? ¿Qué pasa si yo me apalanco y este negocio no le va bien? Porque el banco no le va a decir, no, tranquilo Lucho, no me pague que yo todo bien. Eso no va a pasar. ¿Qué pasa? Pasan muchas cosas, entonces yo tengo que analizar muchas otras variables. Aquí analizamos de forma muy rapidita 2 variables. Y eso que no hemos analizado el caso de qué pasa con el apalancamiento si no. ¿Cierto? Si esto no se da. ¿Qué pasa con la cuota? Es que yo tenía que pagar una cuota de 800. ¿Tiene para pagarla? Si no funciona el negocio. ¿Tiene para pagar esa cuota en el banco? Para pagar, aquí los países decimos mucho para pagarla. Eso es una pregunta muy importante. ¿Qué horas tenemos? 7:45, bien, nos fue súper relojito. Preguntas para cerrar que les voy a hacer yo, y obviamente pues ya ustedes me hacen las preguntas respectivas que necesiten. Qué montón de rayones, vamos a borrar un poquito. Listo. ¿Qué efecto se multiplica al utilizar el apalancamiento? Se los acabo de decir hace un momento. ¿Cuál es el efecto que yo multiplico o que amplifico al utilizar el apalancamiento financiero? ¿Cuál es? El retorno. El retorno se multiplica, para bien o para mal. Pero se multiplica.
Si le va bien, le va mejor, y si le va mal, le va peor. Mucho peor porque igual le va a tocar pagar. ¿Sí? El efecto negativo es más fuerte que el positivo, de hecho. Para que lo tenga en cuenta a la hora de apalancarse. Por eso es que uno no se puede andar apalancando de buenas a primeras, sin saber qué es lo que está haciendo. El apalancamiento es muy bueno si usted lo sabe utilizar, pero si no, es lo peor del mundo. Pero no es culpa del apalancamiento. Como echarle la culpa a la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito no se gasta sola, pues. Eso no pasa. Es usted. ¿Listo? Y esto también se las dije, esta también se las dije al inicio. ¿Qué otro efecto? Perdón, a ver. Es que tengo el vicio de utilizar el borrador en vez de la punta. ¿Qué otro efecto se multiplica al usar el apalancamiento? Ya sabemos que el retorno se ve amplificado, ¿cierto? ¿Y qué otro efecto tiene el apalancamiento? ¿Qué otra variable? Que la dijo usted ahorita muy bien, señor Alejandro. Señor Andrés. ¿Qué efecto? Sí, pero ¿qué otro criterio? De los criterios de inversión que usted me dijo ahorita, usted me dijo uno primerito, ¿cuál fue? El riesgo. Cada vez que yo utilizo el apalancamiento financiero, aumento mi riesgo. Eso es regla de dedo. Si sube el apalancamiento, sube el riesgo de la operación. Sí o sí. ¿Listo? Entonces, como yo estoy asumiendo más riesgo, tengo que saber muy bien qué es lo que estoy haciendo. Por la simple y sencilla razón de que si usted no le va bien en un negocio, igual le va a tocar pagar la cuota. No importa cómo le vaya en el negocio. ¿Listo? Muy bien. Espero que les haya servido, ¿no? Bien importante estos temas de rentabilidad, de apalancamiento. De ahí entonces entramos a analizar el riesgo, luego entramos a analizar la liquidez, las garantías, los 7 criterios en total. Porque eso nos va a permitir tomar una decisión más acertada. Muy bien. Ok, vamos con las preguntas. ¿Qué preguntas o qué información tienen por ahí como que me quieran comentar, que me quieran preguntar, de pronto en redes sociales o algunos de ustedes de acá? Algunos de ustedes, muchachos, mientras vamos mirando las redes. Andrés, ayúdame con el micrófono, gracias. Luis, vos dijiste que has ensayado pues como de los 3 negocios, o ¿Sí? ahora o en el pasado. Estos son datos reales. Sí, en el tema del vending, ¿cómo te ha ido buscando el sitio, que te aprueben un sitio para ponerlo? O sea, si encontrás un sitio con facilidad para poner la máquina. Qué buena pregunta. Ahorita en la conferencia pasada que tuvimos les hablé un poquito del tema y efectivamente el sitio, digamos que uno no compra la máquina si no tiene sitio donde ponerlo. Pues no sería muy estratégico, que sería un lucro cesante ahí pues tener la máquina haciendo nada, más el flete, el transporte y demás. Normalmente las distribuidoras, y si quieres te doy el nombre de un proveedor ahorita, en las que puedes averiguar y ellos ya normalmente tienen puntos vistos para ubicar máquinas. Y lo que buscan son personas que hagan la gestión y ellos después les ayudan con la parte del mantenimiento y el soporte técnico más que todo. Obviamente la operación y el comercio es de parte tuya. Pero es muy normal en ese gremio encontrar operadores que ya tengan puntos disponibles. Porque si no, pues ¿para qué va a comprar usted una máquina si no tiene dónde ubicarla? Pues no tendría mucho sentido. ¿Bien? Muy bien. Por acá, Daniel. Ya vamos allí. Dani. David Sandoval pregunta, ¿cómo afecta el estado del mercado a la inversión? Pues el estado, o sea, el mercado como tal o la industria en la que usted se mueve tiene una afectación importante siempre, ¿cierto? Usted tiene que estar pendiente, digamos que no sería un análisis de pronto de los primeros que uno haría, pero si usted está pensando en meter dinero importante, ¿cierto? Yo lo que haría sería investigar bien la industria, cómo va en el país en el que estoy, porque eso me puede dar una luz si la industria va en crecimiento o por el contrario de pronto no va tan bien. Es como yo, hombre, ¿qué tan bueno sería empezar un negocio de petróleo en esta época? ¿Quién sabe? Pues primero los costos, pues obviamente estamos hablando de ligas grandes, pues, pero los costos de operación son grandes, los costos de perforación, y adicional el petróleo es una tecnología que va de salida. De pronto nos demoraremos unos años más, pero finalmente estamos en temas de energías renovables ahora. Entonces, claro, uno tiene que mirar las condiciones del mercado, uno tiene que mirar su entorno y su industria para poder tomar una decisión más acertada. No lo haría yo si no es un monto representativo, porque sería pues ya un desgaste adicional. Bueno, María López nos pregunta, ¿qué piensas de los negocios online o las redes de mercadeo? Repíteme la pregunta, por favor, para que escuche. María López pregunta, ¿qué piensas de las redes de mercadeo?
De la red de mercadeo. Bueno, las redes de mercadeo me parece que son muy mal vendidas, pero son una buena oportunidad. ¿Cómo así que mal vendida? La gente cree que entrar a una red de mercadeo es un negocio de ingresos pasivos. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque estar en una red de mercadeo implica usted entrar a trabajar, formar un equipo, crear liderazgo, capacitarse, conocer un producto, conocer un servicio, hacer y hágale. Es como formar una empresa. Eso no tiene nada de malo, pero está muy mal vendido porque la gente entra la gran mayoría de la gente entra a una red de mercadeo con la percepción de dinero fácil y eso no es verdad. Entonces, desde ese punto de vista está muy mal vendido, pero es una industria interesante. ¿Por ahí atrás? Alexis Gelardi pregunta, ¿cómo aprender más sobre este tema? Mucho gusto, Luis Restrepo. Aquí en Vialab pues tienen unas plataformas muy interesantes y precisamente ahorita les estaba comentando que vamos a tener un curso que es pago para que averigüen obviamente en las diferentes canales de comunicación de Vialab, en el que vamos a estar hablando sobre cómo usted puede analizar un proceso de inversión. Esto que vimos hoy es un abrebocas, está interesante pero es insuficiente, ¿sí? Entonces en ese taller que vamos a hacer vamos a aprender a analizar bajo los criterios de inversión cómo es que yo hago un proceso de due diligence básico. Hasta ahí todo muy bien. Ok, Viviana Mantilla pregunta, ¿cómo mejorar los retornos del sector inmobiliario? Y gracias. Del sector inmobiliario, no, pues hay diversas formas de hacerlo. Ya digamos depende del tipo de especialización que quieras tú tener. Hay mucha gente que le gusta agregar valor a través de remodelaciones, que es un mecanismo bastante común. Yo personalmente no sé de qué país de pronto si nos puedes complementar, si no pues te hablo de una oportunidad que a mí me gusta mucho aquí en Colombia que podrías explorar en tu país, que me gusta mucho, que son sesiones de crédito hipotecario. Es parecido al mercado de los remates inmobiliarios, pero es entrar en un momento anterior para como ser el acreedor o la persona dueña de la deuda de ese crédito. Y eso permite generar rentabilidades interesantes. Ahora, es un negocio que como todos amerita una buena investigación para poder entrar, pero generalmente se entra pues, a través del sector inmobiliario y más que todo con abogados que sepan mucho del sector inmobiliario. Es un negocio que me parece muy bueno y que genera unas rentabilidades mucho más interesantes, con un riesgo obviamente acotado para el sector inmobiliario. ¿Alguna otra pregunta por allá, muchachos? En redes, Facebook, YouTube, ustedes. Alejo. Luis, yo quería preguntarte, digamos, ¿qué otro tipo de inversiones haces? No sé, ¿qué otro? Ya nos contaste que te dedicas, digamos, a todo un poco, lo de la panadería, el vending y un poco también a los bienes raíces, pero ¿hay algo más en que nos puedas asesorar, que nos puedas contar o que nos puedas recomendar? Pues de pronto, recomendar sí. Te podría recomendar que hay una plataforma que de pronto no les hablé ahorita que me gusta mucho, que es Argentina, para que la sigan. De hecho hay dos, les voy a decir dos, para que la sigan y para que averigüen. ¿Por qué me gustan? Porque apoyan el emprendimiento. Yo en este momento estoy en una etapa que ya llevo 1 año y punta pues, en un mecanismo que se llama ángeles inversionistas, y lo que hace un ángel inversionista es que se involucra en la actividad de otra empresa para ayudarla a llevarla a otro nivel, ¿sí? Y digamos que ese mundo me parece muy apasionante, pues estoy súper nerdo, estudiando un montón de cosas, y resulta que hay una plataforma que me llama mucho la atención, que de hecho yo el año pasado estuve en Estados Unidos y estuve revisando 2 opciones que promocionan esa plataforma. Conste, no les estoy recomendando invertir, les estoy diciendo averigüen, ¿listo? Se llama Cesocio, es Argentina, cesocio.com, ¿sí? Y hacen diferentes proyectos de todo tipo, hay proyectos incluso de camiones logísticos en Estados Unidos, casi todas las inversiones son en Estados Unidos, aunque la empresa es argentina. Hay uno de vending machines también, hay de criptomonedas incluso, hay uno de ATMs que son cajeros automáticos y es crowd investing, o sea, puedes acceder a ese tipo de información desde 50, 100, 150 dólares, que es un monto muy accesible para todas las personas. Me parece bacanísimo el tema, o sea, el tema me parece muy bueno. Lo que pasa es que se demora en llegar por la regulación sobre todo, porque aquí, por ejemplo, en Colombia, una plataforma de esas entraría fácilmente en una captación ilegal. Entonces, hay temas regulatorios que todavía hay que resolver, pero me encanta, esa plataforma me encanta. Hay una muy chévere también que se llama... Bueno, hay muchas, pero hay una que yo conozco que me parece muy buena que se llama Prodigy Network. Esa de pronto no es tan democratizada porque los montos son de 5 a 10 mil dólares, pero es para participar en proyectos de real estate o de bienes raíces a nivel internacional. Muchos de los proyectos son en Manhattan. O sea, usted por 5 mil dólares podría estar participando de un proyecto en Manhattan, que eso es palabras grandes. Ahora, claro,
dependiendo pues del tipo de interés de inversión. Fabricio Figueroa nos pregunta, ¿cuándo vas a hacer los próximos 5 criterios para las charlas? En el taller de ventas, para que lo estén pendientes. O sea, realmente es muy importante, muchachos. Este tema no es un tema de una conferencia. O sea, para uno poder ser buen inversionista se toma tiempo, no es una cosa de un día. Ni es una cosa de una conferencia, ni una cosa de un taller. En el taller vamos a ver la conceptualización de todo y cosas muy importantes para uno poder evaluar inversiones. Pero no es que del taller usted salga pues ya el superinversionista y ya, pues, eso lleva un tiempo, claro, hay que trabajarle, pero obviamente en el taller va a estar condensada mucha información para todos los que nos están viendo por allá atrás. Carlos Suárez pregunta respecto al tema de la máquina, ¿cuánto puede ser la vida útil de la máquina y su impacto en la rentabilidad? Pues Carlos, eso depende mucho del proveedor, ¿cierto? Del fabricante. Hay unas que tienen una vida útil de 10, 15, 20 años, hay otras que de pronto de 7, 8, ya dependiendo mucho, tanto del proveedor como del punto también. El punto puede ser de pronto muy agresivo en algunos temas, aunque estas máquinas igual están diseñadas pues para trabajo pesado, pero puede que un punto pues contribuya más al deterioro de la máquina que otro. Yo ya sí te invitaría a que consultaras directamente con el proveedor el tipo de máquina como tal y cuánta garantía ofrece, porque todas tienen un nivel de garantía. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que está haciendo un experimento de importar máquinas desde China, que sale mucho más costo efectivo, pero que hay que mirar, por ejemplo, temas como mantenimiento, temas técnicos, temas de garantías, a ver qué tan fácil es, porque puede que el costo de comprarla más barato se le vaya de pronto en falta de conocimiento en temas técnicos o cosas por el estilo. ¿Algo más? Por ahí. ¿Qué horas tenemos? Muy bien, nos demoramos 1 horita, súper bien. Kevin, para terminar. Una preguntita así más técnica. Sí. Vemos el ROI como una variable de importante decisión al momento de analizar X o Y proyecto, si debo o no invertir, ¿cierto? Sí. ¿Eso aplica para cualquier tipo de proyecto o en otros casos hay que acompañarlo de la TIR, otro tipo de variables, o puedo tomar una decisión basada simplemente en el ROI? Bueno, eso es una pregunta muy académica y qué bueno que la trajiste. El ROI es una medida de coquito, es decir, es una medida simple, sencilla para todas las personas, para que todos los puedan utilizar. Cuando ya hablamos de una TIR, cuando hablamos de un flujo de caja proyectado, valor presente, valor futuro y todas las vainas que se ven en matemática financiera, yo pienso que esas herramientas son muy valiosas si las sabes utilizar. Entonces, si tienes a tu disposición el conocimiento y la habilidad para hacerlo, pues utilízalas porque te van a servir. Pero si eres de pronto una persona que todavía nunca está metido con nada financiero, pues el ROI es una medida de coquito simple, pero práctica, que te puede servir para saber si te sirve o no te sirve una decisión de inversión. No es la única, porque como te digo, son 7 criterios. Para mí no es la rentabilidad no es la más importante. Para mí la más importante es la liquidez. Sobre todo los 7 criterios, la liquidez. El ROI para mí no es lo más importante, es el más sexy. O sea, es el que todo el mundo le llama la atención, pero para mí no es el más importante. ¿Listo? Muy bien. ¿Algo más? Última pregunta, ¿no? ¿Algo adicional? Muy bien. Bueno, con eso damos por terminada la charla de hoy en Vía Lab. Espero que la hayan disfrutado muchísimo. Estén pendientes entonces de las redes, porque vamos a estar promocionando el taller de inversión que vamos a estar haciendo, creo que el 27 de este mes. Así que estén bien pendientes, porque vamos a aprender mucho de inversiones, mucho de inversiones. Y usted va a salir pues obviamente con un conocimiento que no tiene casi que el 90% de la población, y va a empezar a poder invertir, que eso es lo importante, ¿cierto? Muchachos, muchas gracias, un placer para mí haber estado aquí con ustedes, espero verlos pronto nuevamente. Feliz noche.